¿Cómo se dice yo vivo en inglés? Analicemos este primer tema. La expresión yo vivo en se dice I live in. Repite conmigo, I live in. Primero hay que tener en cuenta esta pronunciación. La palabra es live, live. Repite, live. No hay que confundir con esta otra palabra que es live, live. La primera es un verbo y significa vivir, mientras que life es un sustantivo y significa vida. Son dos palabras distintas, así que no las confundas. Luego, para utilizar esta expresión, nosotros tenemos que conocer la pregunta siguiente, que es Where do you live? Repite conmigo, Where do you live? Vamos bien, una vez más. Where do you live? Esta pregunta significa ¿en dónde vives? No vayas a pronunciar Where do you live, ¿ok? Es Where do you live? Y para hacer estas respuestas nosotros necesitamos la expresión I live in. Lo primero que vamos a hacer es responder sobre una ciudad. Por ejemplo, si nos preguntan Where do you live? Nosotros vamos a contestar I live in New York. I live in New York. Muy bien, ahora vamos a responder con respecto a un país. Si es que he colocado New York, yo voy a decir I live in the United States. I live in the United States. Yo vivo en los Estados Unidos. Y luego también se puede utilizar I live para otras circunstancias. Por ejemplo, I live in a big house. I live in a big house. Le he agregado la palabra big para hacerla un poco más compleja. Y a continuación también se puede decir del siguiente modo. I live in an apartment. I live in an apartment. Y ahora, si es que nosotros vamos a hablar de otras personas, por ejemplo de ella, la pregunta va a variar ligeramente. Y será del siguiente modo. Where does she live? Where does she live? Repito una vez más. Where does she live? Esta pregunta significa ¿dónde vive ella? O ¿en dónde vive ella? Lo único que hemos cambiado ha sido el does. El do, que se convirtió en does. Es el auxiliar. No traduzcas mucho, solamente recuerda cómo es. Y vamos a responder con un par de ejemplos. She lives in Mexico City. Repite una vez más. She lives in Mexico City, que significa ella vive en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con la siguiente respuesta? She lives in Canada. She lives in Canada. Ella vive en Canadá. Ten en cuenta el detalle que en estas palabras nosotros vamos a utilizar una S. La palabra lives debe tener una S en el caso de he, she, it. Te ponemos este cuadro. Si es que vas a utilizar I, you, we y they, los pronombres personales que ya veremos más adelante, tenemos que utilizar la palabra live, live. Pero si es que nosotros vamos a utilizar he, she, it, tienes que sí o sí agregarle una S al final. Lives, lives. Entonces, acá tenemos la pregunta, Where do you live? Practica de nuevo, Where do you live? Y si alguien te pregunta esto de acá, ¿qué respondes? I live in, y debes decir el nombre de tu ciudad. Déjalo en los comentarios.